Bueno, hola a todos, qué rico verlos, qué rico saber que están aquí conectados conmigo y tengo un montón de cosas que contarles para hoy. Vamos a hablar de dos cosas que me encantan y son los cuentos de hadas y además sus orígenes o sus interpretaciones, ¿cierto? Por cuestión de, digamos, de tiempo, tenemos que cerrar el panorama un poquito y simplemente dedicarnos a dos cuentos de ellos. Hay muchos cuentos de hadas y muchas interpretaciones desde lo mitológico, muchas interpretaciones desde lo ritual, desde el día a día de la mujer, de un montón de cosas, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de dos cuentos en particular, Caperucita Roja y Rapunzel. ¿Por qué estos dos cuentos? Pues porque son, digamos que una muestra significativa de lo que buscan los cuentos de hadas y que además nos permiten hacer un análisis muy interesante de hipótesis diferentes con respecto al origen y al significado de estos cuentos, ¿cierto? Entonces digamos que el título de esta charla de hoy, que ni Caperucita era tan buena ni Rapunzel tan abandonada, va a venir y va a ser significativo para que concluyamos al final de esta historia por qué y para qué esos cuentos de hadas han sido tan representativos en la historia de todos. Piensen que niños, niñas, todo el mundo ha tenido en su vida contacto con este tipo de cuentos. A todos nos han contado estos cuentos, nos han leído estos cuentos, hemos visto las películas, hemos entrado en contacto con ellos de alguna manera y además algo nos han enseñado. Entonces, hablemos un poquito de Caperucita Roja. Empecemos con Caperucita, que a mí me encanta, es un personaje maravilloso. Digamos que Caperucita, los orígenes de Caperucita se pueden incluso rastrear hasta más allá del siglo XVII, incluso hasta el siglo X, en varios países europeos, en diferentes lugares, y digamos que algunos son significativamente distintos, pero hay ciertas cosas que coinciden y que se mantienen en todos ellos y que van digamos, como a constituir esa alma de lo que es Caperucita Roja. Entonces, la versión que conocemos hoy, por supuesto, es la versión que escribe Perrault y que después van a escribir los hermanos Grimm, y que tiene un montón de elementos interesantes, pero que tristemente dejaron elementos muy interesantes por fuera. Yo creo que en ese afán de que el cuento pudiera ser contado y hablado y utilizado para educar a los pequeños, para dejarle una moraleja a los pequeños. Entonces miren, hay versiones de estos cuentos de todos los lugares. Incluso hay una versión muy hermosa que se las recomiendo si la pueden encontrar, que recoge Italo Calvino en una recopilación que hace de historias folclóricas italianas y va a datar casi del siglo XIV y se llama La abuela falsa. La abuela falsa va a ser también ese mismo cuento de Caperucita, pero va a tener sus variaciones, y dentro de esas variaciones que se dan en estos cuentos hay unos que tienen unos detalles encantadores. Por ejemplo, les voy a decir que no en todos el malo es un lobo. Hay una vaina súper interesante. Hay unos cuentos en donde el malo no es un lobo, sino un hombre lobo. Calculen pues lo que sería Caperucita con un hombre lobo. Supremamente interesante. Yo creo que las conversaciones y el disfraz de abuelita le quedarían mejor al hombre lobo que a un lobo simplemente. Hay otras conversiones y con detalles un poquito más macabros y más, digamos, gore. Hay una versión en la que el lobo literalmente le hace comer a Caperucita los restos de la abuela, haciendo así como, poniéndole ahí como un toque de canibalismo al cuento. Y hay otros en que la versión cambia un poco y se vuelve un poquito más como del lado de lo erótico, de lo sexual. Entonces el lobo llega a exigirle a Caperucita que se quite la ropa y la queme. Hay versiones en las que Caperucita sospecha del disfraz del lobo
y decide escaparse y lo engaña y el lobo la amarra con una cuerdita y ella lo engaña y se vuela. Entonces ni Caperucita era tan buena como decimos, ni el lobo pues como siempre el absoluto malo del paseo. Entonces digamos que en todo ese proceso de que Caperucita hay una secuela, bueno, hay muchas versiones. ¿Se recuerdan que la versión que conocemos nosotros, al final llega el cazador y mata al lobo, le abre la barriga y saca a Caperucita para que siga pues como tranquila y aprenda de su historia, que uno no puede andar hablando por ahí con extraños? Pues hay versiones en las que el cazador nunca aparece, en las que el lobo simplemente se aburre del juego y se come a Caperucita y se acabó el problema. Entonces digamos que todas estas versiones van a cambiar en un montón de cosas, pero hay varios asuntos que se van a mantener durante estas historias. La primera de ellas, la caperuza roja de Caperucita. Esa capita que le ponen va a ser constante en los cuentos y en las versiones de Caperucita. Y digamos que va a ser un asunto muy interesante porque ese rojo va a ser siempre un símbolo de la sangre, y la sangre va a ser la vida y va a ser la muerte. Entonces va a recordarnos que Caperucita sigue siendo mujer y que como mujer tiene esa relación clásica entre la vida y la muerte, ¿cierto? Digamos que todas las hipótesis que podríamos encontrar, porque hay muchísimas hipótesis sobre el significado y el origen de este cuento, yo quisiera comentar dos con ustedes. La primera de ellas es una hipótesis más como desde lo antropológico, y la segunda va a ser una hipótesis como desde lo mitológico. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas va a ser que el cuento de Caperucita va a ser la manera de contarle a las niñas cómo va a ser ese paso de la niña que se transforma en mujer. Entonces su caperuza roja va a significar siempre o a simbolizar siempre ese comienzo del proceso menstrual de la mujer que empieza a sangrar. Y miren que con ella puesta, Caperucita hace un recorrido desde la casa de su mamá, que es esa mujer dadora de vida, que es esa mujer que la cría y la educa y la lleva al mundo, y va en un camino hacia donde su abuela, la abuela que ya está al final de la vida, que es la mujer sabia, que es la mujer que está a puertas de la muerte, y que significa ese, digamos, va a simbolizar ese final o ese lugar hacia el que todos vamos caminando. Pero en ese proceso de ir de un lugar a otro, pues Caperucita se va a encontrar con lo que nos encontramos todos en la vida y todas las mujeres en la vida: un montón de peligros, en este caso representados por el lobo, por el bosque oscuro, pero además van a tener unos encuentros en donde nos hablan un poquito de Caperucita como mujer, porque si ustedes piensan en ese diálogo que hay entre Caperucita y el lobo, ese asunto pues de que es que el lobo siempre fue el que engañó a Caperucita, pareciera no ser como tan real, porque la manera en que habla Caperucita con el lobo tiene ahí algo como de erótico, de sensual, de medio digamos como de enredador. Recordemos pues que Caperucita va a ser la representación de la mujer y de lo femenino, entonces también va a ser esa voz que seduce, y en ese proceso Caperucita va a comprender la manera en cómo se está convirtiendo en mujer y cómo se relaciona como mujer, ya no como niña, con ese mundo que se le presenta, incluyendo al lobo, que va a ser pues digamos un símbolo de los peligros de lo masculino, de eso que es ajeno a ella, ¿cierto? Entonces ese proceso va a ser supremamente interesante y va a ser la manera de contarle a las niñas que van a pasar por, como todas, por ese proceso de volverse y de convertirse en mujeres, y va a ser una herramienta fundamental para la educación de las mujeres desde el principio, cuando se empieza a relatar esta historia, que digamos pues que empezaron en el siglo X, ¿cierto?
La segunda versión de la que quiero hablar, o la segunda hipótesis de la que quiero hablar, es una hipótesis que me encanta porque pues, quienes me conocen y los que no, pues les cuento. Bueno, primero quería contarles una historia de Caperucita Roja. Imagínense, y sé que por ahí hay varios compañeros míos de carrera cuando estudiamos filosofía y letras, por cosas de la vida, terminamos aprendiéndonos una versión de Caperucita Roja a la que llamamos Lesomofa Tocuen de Tazirupe Cajarro Alberrés. Calculen para todo lo que da Caperucita Roja. Nos aprendimos una versión supremamente interesante y divertida de Caperucita Roja al revés. Y éramos capaces de recitarla y secarnos de la risa con este cuento y esta versión que era bastante jocosa y como muy picante de Caperucita Roja. Y se nos convirtió en un asunto que era chiste y que además nos volvía algo así como una pequeña cofradía en la que todos hablábamos de Tazirupe Cajarro como si estuviéramos hablando de Caperucita Roja en el mundo exterior. Pero bueno, vamos otra vez a la interpretación de los cuentos. Digamos que vamos a hablar de la segunda interpretación y es ese origen desde la mitología nórdica. Para quienes me conocen saben que me encanta la mitología nórdica, que es una de mis pasiones en lo mitológico y que me encanta estudiarla. Y para mí en algún momento cuando lo encontré fue muy grato ver estas coincidencias entre Caperucita y el cuento de Caperucita y lo que contaban los dioses de este panteón nórdico que es tan supremamente especial. La coincidencia fundamental entre Caperucita, como nos lo contaron, y la historia de los dioses nórdicos recae en el diálogo que tiene el lobo con Caperucita y en este caso en la historia que les voy a contar. Imagínense que este cuento va así. Resulta que el gigante Frimir se robó el Mjolnir. El Mjolnir es el martillo de Thor. Yo creo que el martillo de Thor todos lo conocimos y lo vimos pues en los Avengers, ¿cierto? Pero resulta que ese martillo de Thor va a ser fundamental en toda la mitología nórdica y pues es el poder de Thor, ¿cierto? Entonces imagínense que se lo robó el gigante y se lo llevó para la tierra de los gigantes. Y para devolverlo exigía que le entregaran a la diosa Freya como su esposa. La diosa Freya es hermana de Thor y hermana de Loki. Pilas con Loki, que Loki es también el lobo, es el dios del fuego, es el dios del subterfugio, del engaño, de la mentira y del enredo. Pues tanto enreda que termina generando el Ragnarok y el fin del mundo, ¿cierto? Entonces, imagínense que pues los dioses se preocupan y dicen, no, un momentico, pero pues a Freya no la podemos entregar para que se case con uno de los gigantes, porque eso no va a tener ningún sentido. ¿Qué vamos a hacer? Y pues Odín dice, si vamos a recuperar el Mjolnir, pues que Thor vaya y lo recupere. Entonces, oigan pues, deciden disfrazar a Thor de Freya y lo mandan disfrazado y vestido de novia a desposarse con el gigante. Cuando llegan donde el gigante, pues resulta que el gigante lo mira y dice, pero es que esos ojos de mi novia no están como muy femeninos. Y además Thor se sienta en el banquete y come y bebe como vikingo. Entonces el gigante dice como, ay, pero ¿qué pasó? Y entra Loki con su maravillosa habilidad para mentir y enredar y dice, no, señor gigante, no se preocupe. Es que lo que pasa es que mi hermana lleva como 8 días sin dormir, sin comer, sin beber nada, porque estaba súper ansiosa por el matrimonio. Y el gigante dice, bueno, pues listo. Entonces, para cumplir su promesa, manda a traer el martillo de Thor y manda que se lo entreguen a su novia para que ella lo bendiga y den por sentado pues el compromiso. Resulta que cuando Thor agarra el martillo, se quita su vestido de novia, mata al gigante, mata a todos los invitados, a la servidumbre del gigante, y de esa manera recupera el martillo, que es la fuerza, salva a Freya de casarse con el gigante, con el gran lobo malo. Y esa conversación que hay ahí, ¿se acuerdan de ay, pero qué ojos tan grandes tienes para verte mejor? ¿Se acuerdan? Pero qué dientes tan grandes tienes para comerte mejor. Esa conversación, ese diálogo es casi que parece calcado entre Caperucita, como nos la contaron, y
la historia o el poema que se encuentra en los Edas en la mitología nórdica. Entonces ese va a ser uno de mis grandes encuentros con ese origen mitológico de los cuentos de hadas. Y ahora vamos a pasar a Rapunzel. Digamos que Rapunzel va a ser un poquito más rápido porque vamos a encontrar una sola hipótesis, o bueno, hay muchas, pero yo solamente voy a discutir con ustedes una hipótesis de este cuento de Rapunzel y su origen, también de la mitología nórdica, para variar. Pero es que la mitología nórdica tiene unos cuentos espectaculares y poco conocemos de ella, ¿cierto? Entonces, digamos que la versión que conocemos de Rapunzel es también de los hermanos Grimm, fue escrita en 1812 y se puede rastrear de ahí para atrás versiones muy similares, más o menos hasta el siglo XV. La historia ha cambiado poco. Recordemos, y pilas con esto, que a mí se me había olvidado. ¿Ustedes se acuerdan por qué a Rapunzel la encierran en la torre? A uno siempre le hablan de que Rapunzel está encerrada en la torre y tira la trenza y no sé qué. Pero ¿por qué la encerraron en la torre? Ya a ver los que están por aquí en Instagram, ¿alguien se acuerda de Rapunzel por qué la encerraron en la torre? Les voy a contar un poquito. Resulta que a Rapunzel la encierran en la torre porque sus padres se roban la cosecha de la hechicera que es vecina, ¿cierto? Y al robarse la cosecha, la hechicera agarra al papá y le dice, ¿sabe qué? Yo no lo mato, pero me promete que cuando su esposa tenga el hijo o el bebé que vaya a tener, me lo van a entregar a mí como para resarcir ese daño que le habían hecho. Y el papá, súper desesperado por volarse de ahí, por salir del paso y por decir, bueno, no, que no me mate la bruja, le dice, sí, yo le entrego al niño que nazca. Y le entregan a Rapunzel cuando nace. Y la bruja la encierra en la torre. Por eso es que ella va a terminar en la torre. Pilas, que ese dato de la cosecha es súper interesante, porque va a ser el elemento que se va a repetir con la historia de la mitología nórdica. Imagínense que en la mitología nórdica, en el panteón nórdico, Thor tiene una esposa que se llama la diosa Sif, y la diosa Sif va a ser la diosa de las cosechas. Ojo, vieron el dato de las cosechas. Ella va a ser la que con sus cabellos dorados y larguísimos va a proteger las cosechas de los hombres. Acuérdense que estamos hablando de un mundo en el que el éxito de la cosecha significa la supervivencia del pueblo o de la tribu de la que hablemos, porque es un mundo supremamente álgido y agrio para vivir. Estamos hablando de los países nórdicos y de Escandinavia, entonces es muy complicado realmente sobrevivir en ellos. Entonces esta diosa es supremamente valiosa para la humanidad, ¿cierto? Y ojo, que vuelve otro personaje que ya conocieron. ¿Se acuerdan de Loki? Sí, el lobo, el dios del fuego, el subterfugio. Resulta que Loki anda siempre en Asgard, que es la tierra de los dioses, generando problemas y caos. Pero uno siempre termina entendiendo el porqué de los problemas que Loki monta. Resulta que esta diosa se pasaba la vida peinándose y siendo súper orgullosa de la hermosura de sus cabellos, y su esposo también era, digamos, prendado de esa hermosura de sus cabellos. Y hay una vaina, y es que esa belleza no va a ser permanente. Y Loki decide un día, bueno, ¿y qué pasa si yo a esta vieja la mutilo y la dejo calva? Y así fue. Resulta que Loki la pescó por allá durmiéndose, porque después de que se bañó en un río, se lavó su pelísimo largo, tenía que sentarse y parcharse ahí un rato a que el pelo le secara al sol, ¿cierto? Y pues cuando uno se sienta al sol sin mucho que hacer, pues corre el riesgo de dormirse. Y esta pelada se durmió y Loki cogió y la trasquiló y la dejó calva, o sea, la tusada. Entonces ella llega a la casa de los dioses supremamente triste y pues ella, escondiéndose, porque ella nunca se había visto así. Ella decía que sus cabellos dorados eran su corona, digamos, su divinidad de alguna manera, ¿cierto? Entonces
se escondió y cuando Thor llega a buscarla no la encuentra por ningún lado, le pregunta a todo el mundo y nadie la ha visto, hasta que ella, por allá escondida entre las sombras, le dice: aquí estoy, pero no quiero que me veas así, me voy a ir porque esta no es la manera en como yo debería estar. Entonces Thor dice: ¿qué pasó? Y apenas la ve, dice: ¿qué fue lo que sucedió? Entonces se van y ponen a todos los dioses en concilio. Resulta que hay una cosa, y es que cuando Odín, el gran dios que es el jefe, hace un llamado, todos los dioses, sea el que sea, incluyendo Loki, tienen que atenderlo. Entonces Odín dice: ¿sabe qué? A mí lo único que se me ocurre es que eso haya sido Thor y una de sus pilatunas. Loki y una de sus pilatunas. Entonces llamaron a Loki. Y Loki trata ahí de engañar y de enredar la vuelta y de decir: no, yo no fui, pero ¿por qué voy a cortarle yo el pelo a esta pelada si ella no me ha hecho nada? Pero finalmente le dicen: vea, usted fue el que montó este despelote, le va a tocar arreglarlo, mire a ver qué va a hacer. Si no quiere casi que le soltemos a Thor para que lo mate. Entonces Loki se va, como siendo dios del fuego, él puede bajar digamos, a lo que llamaríamos el inframundo, que realmente es el interior de la tierra, donde es puro fuego y lava. Él baja donde los gnomos y les dice a los gnomos: vean, ustedes siempre han sido muy queridos conmigo, yo creo que yo soy el único que los quiero porque pues, ustedes son tan feos que nadie se les arrima, pero a mí me caen bien, son buenas personas, me hacen el favor y me sacan de este problema. Y ellos, que eran grandes orfebres, van a crear una cabellera de oro para que Loki se la devuelva a la diosa Sif. Y así Loki vuelve a donde los dioses y le entrega a Sif esta cabellera. Ella queda feliz y se va con su cabello de oro. Pues a quien no queda contento si le dan una peluca de oro, pero de todos modos va a ser peluca, pobrecita. Pero eventualmente le crecerá el pelo y será otra vez Sif. Como todo en la mitología nórdica, es cíclico, igual que el mundo, el Ragnarok es el fin del mundo y el mundo se vuelve a crear. Pero existen también otras historias que digamos que podrían haber inspirado la versión de Rapunzel que conocemos. Entre ellas se encuentra, digamos, que el mito indoeuropeo de la diosa del sol o del amanecer, que también es atrapada en una torre, porque digamos que en la anterior que hablamos de la mitología nórdica, aunque es súper entretenida, pues la torre no aparece por ningún lado, aun cuando realmente las moradas de los dioses están todas, digamos, como conformadas o estructuradas en lo que podríamos pensar como una torre. Pero pues a Sif nunca la encierran en ninguna torre, ni tiene que tirar el pelo para que nadie suba por ahí. Entonces resulta que a la diosa del sol, es la diosa del sol o de la aurora, como del amanecer, sí la encierran en una torre y es rescatada precisamente porque ella extiende sus rayos de sol. Entonces digamos que eso podría ser ahí una analogía entre su cabello larguísimo y los rayos de sol de la diosa del sol o del amanecer. Pero también hay un mito clásico de la mitología griega que nos va a llevar a hablar de similitudes entre ese mito y Rapunzel, y va a ser el mito de Perseo, donde su madre Danae va a ser encerrada en una torre por su propio padre, porque las pitonisas predijeron, o el oráculo predijo, que el hijo de Danae, o sea, el hijo que naciera del vientre de Danae, iba a asesinar a su abuelo. Entonces el papá de Danae dice: no, esta no es conmigo, esa pelada se mete en la torre, no vuelve a salir de allá, nunca queda en embarazo y a mí nadie me mata. Pues tampoco funciona, realmente a Danae la rescatan, luego tiene un hijo y ese hijo en batalla va a matar a su abuelo. Digamos que esa imagen de la reina o de la princesa o de la doncella en la torre va a ser repetitiva, y de hecho se va a dar en una historia de la vida real. Pues Enrique VIII encierra a sus esposas en la torre. A la reina Isabel la encerraron en la torre y pasó de ser presa a ser reina de Inglaterra en un momentico. Pero digamos que podemos decir que tanto Caperucita como Rapunzel van a ejemplificar ese asunto de los cuentos de hada que tienen que enseñarnos algo. Y finalmente vamos a decir que ni Caperucita era tan mala, o tan buena, perdón, ni Caperucita era tan buena,
que también termina enredando el asunto, enredando la pita y enredando al lobo, ni Rapunzel estaba tan abandonada como creímos. A ella la encerraron allá por algo y además siempre termina siendo rescatada, ¿vale? Entonces, lo que quería concluir en todo este cuento es que estas historias que se van a alimentar de mitología, que se van a alimentar de ritos, que se van a alimentar de historias incluso reales, las vamos a ir puliendo a lo largo de la humanidad, y como les conté, pues a muchas de ellas las macheteamos y les quitamos un montón de cosas que dijimos, esto pues así como de que tan gore y comiendo y canibalismo pues no es tan chévere como para contárselo a los niños, pero finalmente van a mantener esa enseñanza, ese elemento que nos permite que el cuento de hadas sea un elemento de educar a nuestras propias generaciones. Entonces el cuento de Caperucita nos ha servido a todos para aprender que uno no habla con extraños, porque el extraño puede ser un lobo, y el cuento de Rapunzel nos va a enseñar, porque se acuerdan que Rapunzel termina confesando que está subiendo el príncipe a rescatarla como de boba, y dice, ay no, señora bruja, usted pesa más que el príncipe que me visite. Y es uno como, ay, a ver, ¿cierto? Entonces Rapunzel nos llama a la prudencia de la manera en cómo hablamos, desde la actitud de Rapunzel, pero también desde el asunto de los padres. Los padres estaban robando y por eso tienen un castigo que se va digamos, a extender a su hija, y que nos va a contar pues esta historia de Rapunzel. Me encantó estar con ustedes hoy, compartir este ratico. Les cuento que este sábado empezamos nuestro primer curso de polihistorias sobre la historia de la mujer. Vamos a hablar de la mujer en el mundo antiguo, en el medioevo, en el Renacimiento, en la Edad Moderna y finalmente en el siglo XIX y XX. Supremamente invitados, qué rico poder contar con ustedes. Van a ser 4 sesiones que vamos a arrancar el sábado y de ahí vamos a continuar. Si a alguno le interesa, mándenme un mensaje y les abro un cupo en este curso para que empecemos a compartir otro montón de historias. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y nos vemos dentro de 8 días en Polihistorias.